contenido largo que no solo contenido corto, ¿verdad? Y como dice acá, casi 60% usa o le da prioridad al video que al vídeo. Entonces, es muy interesante conocer esos datos porque lo que nos está diciendo es, a veces estamos preocupados por subir un videito de 1 minuto, 30 segundos, que llega a 200 vistas, cuando de pronto deberíamos estar enfocados en contenido más largo. ¿Cuántas veces hemos tenido una conversación o hemos hecho un trabajo en LinkedIn? Estoy diciendo que aquí todos están en LinkedIn. Y uno en LinkedIn puede encontrar específicamente tal gerente, ¿verdad? Yo puedo encontrarla. Y cuando lo encuentro, ¿qué le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un proceso de ventas. Yo recibo 2 o 3 mensajes nuevos de LinkedIn a la semana de gente vendiéndome algo. La mayoría de los denuncios. A ustedes les pasará lo mismo. Qué distinto es que usted se encuentra una persona en LinkedIn y usted dice, mira, te mando este podcast que grabé sobre este tema, sobre esta información financiera que creo que te va a servir. La persona lo recibe completamente distinto. Uno dice, ¿de qué hablo de contenido largo? De todo lo que ustedes son expertos y de lo que han sido expertos en los últimos 20 años. Entonces, la creación de podcast es muy interesante porque me da una herramienta para compartir con personas. Hay uno de los creadores de contenido que es el más fuerte, que es el electricista. El carajo empezó hablando de cuchillas de baño. ¿Cómo comer una cuchilla de baño? Y hoy en día las marcas lo patrocinan y es, ¿por qué? Porque se empezó a hablar de un tema en específico. Ustedes perfectamente pueden hablar de un tema específico si nosotros no venimos a entretener a la gente, no es como que es un proceso de sostenimiento. Hay gente que lo va a ver, que va a hablar de sus, cuando ustedes están hablando de su sector, hay gente que lo va a ver, además yo lo voy a ver, yo voy a decir, eso no es para mí, chao. Pero el que sí le interesa, el que sí le hace sentido, se va a quedar viendo ese video y va a apreciar ese video largo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en empezar a trabajar en contenido largo y contenido corto? Número 1, cuando hemos hecho campañas de prospección, normalmente de 100 leads, ¿cuántos cerramos? ¿Verdad? 1 a 3% decimos las agencias que es exitoso, ¿verdad? ¿No? Ha hecho campañas de publicidad y cuál es la queja normal. Me llega pura basura, ¿verdad? Me llega puro lead malo, pura gente que no me contesta, gente que no tiene presupuesto, etc. ¿Por qué? Porque estamos dándole a venta fría, así directamente de golpe. Crear campañas basadas en contenido largo genera una conversión de un 10 a un 40%. ¿Por qué? Porque la gente me ha visto durante X cantidad de tiempo, he ido ganando credibilidad. Y el día que la persona se acuerda, yo vi ese podcast, yo vi ese contenido. ¿Han visto estos videos donde parece que la persona la están entrevistando en un programa y me dicen, ¿cuántas entrevistas le hacen a esa persona? No, es un podcast grabado en esa dinámica. Y eso hace que sea una conversación más rica, más fluida y sobre todo mucho más fácil de digerir. Porque grabar un podcast de algo te da para estar en eso todas las semanas. Díganme si ustedes pueden hablar de su sector específico todas las semanas. Es relativamente fácil porque son expertos en el tema. Lo otro es, cada mes la pauta, cada vez es más cara, cada vez se me va acabando el público, ¿verdad? Cada vez tengo que ser más específico. Con el podcast pasa lo contrario. Cada vez gano más público, cada vez gano más autoridad, cada vez gano una comunidad de personas más activa. Y cuando yo ya tengo una comunidad de personas por estar hablando de algo tan específico, que logro, ¿verdad? Logro que esa comunidad tenga confianza en mí. El otro día hablábamos de los distintos podcasts que existen en el país, pero ahora hasta los políticos, ¿verdad? Están haciendo sus podcasts de comentarios uno de otro. ¿Por qué? Porque número 1, hablar de lo que la gente sabe es muy sencillo, nada más básicamente sentarse a hablar. Hecho es mejor que perfecto, es decir, dice la gente del Silicon Valley, es mejor sentarse y arrancar que no hacerlo de todo. Hablemos un poquito entonces de cómo lanzar un podcast, ¿verdad? Porque según Spotify el 90% de estos podcasts fracasan al episodio 8. ¿Y por qué fracasan al episodio 8? Porque la gente hace podcast pensando que al episodio 7 me van a decir, mira, te vi en todo lado, me casa. O sea, eso es un trabajo de constancia, de tiempo, de ir creando una comunidad. Hay muchas herramientas, por ejemplo, se dice 1 hora streamer, pero algo tan sencillo como grabarse en Zoom y subirlo a YouTube es suficiente, ¿verdad? Hay herramientas gratuitas y no es nada complicado. ¿Qué es lo que sí es importante a la hora de crear un podcast? El contenido. Si el contenido es bueno, ¿verdad? Nunca va a alcanzar a la comunidad. A veces la gente dice, es que
yo no sé si el contenido que yo tengo, ¿verdad?, es útil, o si yo hablo de esto demasiado, la gente se va a ver menos, si el contenido es bueno, la gente nunca se va a cansar. Y hoy tenemos una gran posibilidad, tenemos a ChatGPT y a cualquier herramienta que me puede hacer, digamos, la estructura y los guiones. ¿Qué tengo que hacer yo? Como todas las cosas, practicar y practicar. Digamos, el consejo clásico sería agarrar un nicho, agarrar un espacio específico que nadie tenga. Y ustedes pueden decir, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el sector salud, voy a hacer un podcast de fisioterapia, demasiado amplio. De fisioterapia basado en un adulto mayor, sigue siendo amplio. De fisioterapia adulto mayor con diabetes, ya es un podcast suficientemente específico, y cuando una persona con esa dolencia lo busque, va a ser muy fácil que los encuentre. Entonces, aquí ustedes pueden hablar de finanzas, sigue siendo amplio, ¿verdad? De finanzas hablando específicamente de productos, sigue siendo amplio. Entonces, decir, bueno, yo hago un podcast que hablo específicamente de esta parte de este producto, y eso a la gente le va a parecer sumamente importante y sumamente interesante. Como decir, pero los puntos mueren nuevamente antes del episodio 10, y entender que un podcast no es un comercial de 45 minutos. ¿Qué vamos a hablar nosotros? De las dificultades, de los beneficios, de cómo resuelven ciertos problemas, de ciertas dinámicas. Y hay algo muy interesante, que los podcasts son muy fáciles de monetizar. Es muy sencillo que usted monetice un podcast. De nuevo, usted dice que yo estoy colocado en una empresa, a mí no me interesa monetizar el podcast. ¿Por qué sí me interesa monetizar el podcast? Porque con el dinero que me dé el podcast, yo lo puedo invertir en pauta para hacerlo más visible. Y entonces ahí se vuelve una bolita de nieve. Yo puedo fácilmente empezar a crear contenido en mi empresa, en mi espacio, con un contenido muy básico, dar una cámara, algunas luces, con un contenido de calidad, empezar a grabar, y con el dinero que tengo empezar a entrar. Me cansaría de decir las instituciones financieras, ¿verdad?, que tienen su propio podcast, ¿verdad?, de Scotia, el BAC, ya han ido generando sus espacios. Y dicen, ¿por qué generan esos podcasts? Porque saben que la gente en general le gusta conseguir este tipo de contenidos y utilizarlos. Como decimos acá, el sector high ticket no necesita 1000 likes, ¿verdad? Uno no ocupa llegar masivamente a la gente para que la gente me vea, ¿no? Si no estoy buscando masivo, estoy buscando al revés específico, que la gente se meta en ese sector. El otro día estábamos hablando con la Sociedad Latinoamericana de Tecnología del Caucho, ¿verdad?, así de específico, y hacer un podcast para ellos. Yo decía, ¿cuánta gente hay del caucho en Latinoamérica? Me dice 6.000 empresas. Entonces, están haciendo un podcast específicamente del caucho. Y me dice, qué interesante, qué específico. Y me dice, no, tenemos un público enorme. Entonces, yo lo que creo es que en cada uno de esos sectores definitivamente hay posibilidades de hacerlo. ¿Qué es lo que sí hay que invertirse? Que es un detalle importante a la hora de crear este tipo de contenidos, el audio, ¿verdad? Porque si bien yo le perdono a la gente el video, no le perdono el audio, ¿verdad? Son apenas los pequeños detalles que hay que invertir. Hablemos ahora de la monetización. ¿Cómo le puedo sacar yo negocio propiamente a un podcast? Número uno, alianzas estratégicas, ¿verdad? Si yo ya empiezo invirtiendo un poquito, ¿verdad?, y logro tener cierto público, es muy fácil que la gente diga, bueno, ya que estás tan específico y a mí también me interesa en ese sector, ¿cuánto cuesta estar ahí? ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta patrocinar? Parece mentira, pero vean los distintos pocos que hay en Costa Rica que dicen, y no tienen tantos seguidores. Los temas de high ticket, ¿verdad? O sea, yo puedo tener dentro de mi podcast una suscripción. Hay empresas, por ejemplo, hay una empresa de un browser que se llama Google, que nos paga a nosotros porque durante el podcast yo promocione que con mi código ingrese en esa página de descarga y lo puedan medir. Entonces, no solo ustedes pueden meter en un podcast a productos de high ticket, sino que además suscripciones que ustedes promocionen. Los pagos directamente de YouTube y de las demás plataformas son posibles, sí, y se llegan relativamente fácil pagando, ¿verdad? Pero son muy malos en lo que pagan, ¿verdad? YouTube, por ejemplo, paga por cada 1000 reproducciones, paga $1. Y en cambio, yo le puedo vender fácilmente a una empresa $300, $400 porque participen en el negocio. Y $300, $400 ustedes dirán, eso es un negocio para mí. Como les decía, no tiene que ser negocio para usted, ese dinero se va para la pauta directamente al episodio para poder hacer el podcast más grande. ¿Cuándo es bueno empezar a trabajar en el tema de los podcasts?
en este momento, definitivamente, porque es muy fácil empezar a identificar y a ubicar y decir, ¿será que mi sector tiene una persona de alto reconocimiento con su propio contenido? Tal vez no, y tal vez puedo estar ahí. Esa fue un poco mi estrategia. Cuando nosotros llegamos a Multimedios, yo dije, es el único podcast a nivel nacional de marketing digital. Y uno dice, en un país como Costa Rica, 5 millones de habitantes, que no haya otro podcast, es muy interesante, sí hay, pero no de esa magnitud. Entonces, preguntarse si en el sector de tornillos y ventas de herramientas hay un podcast específico. Si no lo hay, es una gran oportunidad para poder aprovecharlo. Y por último, las coproducciones de nicho. Siempre hay otras empresas que dicen, bueno, de pronto podemos unirnos. No voy a mencionar las marcas, pero por ejemplo, famosos políticos como otros financieros tienen sus podcasts que incluso los canales terminan tomándolos. Parece mentira, pero los canales, hoy en día en Costa Rica hay muchos canales virtuales que han aceptado o han adquirido a podcasts porque el contenido siempre es necesario. Le dura un año y es una serie, haciendo una serie y no dura un día consumiéndola, ¿verdad? Entonces, una vez que uno tiene un contenido, una vez que uno tiene cierta antigüedad, hablar con los canales es relativamente fácil, porque siempre tienen disposición a decir, bueno, si tiene un contenido, lo podemos pasar. Detalle. Este tema del podcast es súper interesante porque, número uno, es fácil de acceder y es tan fácil que sus competidores definitivamente pueden acceder. Tan fácil como crear algo en el patio de la casa, en la oficina, en cualquier lugar que puede hacer. Tan fácil que cualquier persona puede hacer y entonces eso se vuelve peligroso. Y el que pega primero pega dos veces. Entonces, recomendación en este caso, identificar un sector por específico que sea, y empezar a crear contenido. Que si lo hago yo a manera personal y tengo la empresa atrás, mejor. Ese es el tema ganador. Uno dice, las principales marcas personales, Elon Musk, Bill Gates, tienen una empresa atrás que los apoya. Yo estando colocado en una empresa de finanzas, perfectamente puedo hablar de un tema de finanzas y decir, claro, esta empresa me representa. O la empresa misma que produzca el podcast para hablar. Hay ciertos sectores, por ejemplo, el sector de educación, sector de salud, sí hay contenidos, pero hay muchos otros que no lo tienen. Y esa es una muy buena oportunidad para arrancar. Mi nombre es Adrián Morazán, yo soy vicepresidente de la Cámara Costarricense de Pymes y justamente nos dedicamos, entre otras cosas, a acompañar empresas y ayudarles a desarrollar su marca personal por medio de plataformas digitales, específicamente por medio de podcast. Termino diciéndoles esto, para mí, ideal que cada persona diga que puedo aprovechar este nicho y crear un podcast, porque la comunidad cada vez está sedienta y nunca le va a decir, ya no quiero más contenidos. Muchas gracias.